soy médico asistente del Hospital Rebagliati. El tema que se me ha encargado son tres: hablar sobre litiasis urinaria, luego de infección del tracto urinario y al final sobre enfermedad de transmisión sexual. Bien. Hablar de litiasis urinaria pues es hablar de la afección renal, que esta va a comprometer por la presencia de cálculos. La evolución puede ser de diferente manera, puede ir desde asintomático, ser muy sintomático, incluso llegar a comprometer la función renal. Hay pacientes que pierden el riñón por esta patología. Para nosotros los urólogos, la litiasis urinaria es una patología bastante frecuente. En primer lugar están las infecciones urinarias, seguido de la patología prostática, y en tercer lugar la litiasis urinaria. Por eso, y ustedes sí o sí van a ver litiasis urinaria dentro de su práctica como médicos generales que van a salir. Entonces, ¿qué es un cálculo renal? Los cálculos renales son cristales que nacen a nivel de la papila renal. Estas van a crecer y se van a desprender y van a empezar a migrar, ¿no? Al migrar por la vía urinaria va a dar diferente tipo de sintomatología, ¿no? Y evolución. En cuanto a la historia, los cálculos urinarios no es una patología reciente, sino que es tan antigua como la propia humanidad. Se habla que el cálculo vesical más antiguo correspondería a 4.800 años antes de Cristo, y el cálculo renal correspondería a 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Tal es así que ya Hipócrates hablaba sobre la semiología del cólico renal, y su origen de estos hablaba ya de la litogénesis. Nosotros los urólogos nos basamos en dos grandes guías. Hay otras guías, tanto para oncología también, pero estas son las principales, que es la guía europea y la guía americana de urología. Entonces, ¿qué nos dice la guía americana con respecto a la incidencia? Dice que la prevalencia está en aumento en las últimas décadas y que afecta aproximadamente al 12% de toda la población a nivel mundial, y la incidencia se da más en varones que en mujeres. Eso dice la guía americana, pero la guía europea nos dice que la incidencia va a variar de región a región. Es más común en países occidentales, y que se está viendo que la incidencia está en aumento en las mujeres, ¿no? Y la guía enfatiza que la importancia de actuar a nivel de prevención primaria, es decir, hay que modificar la dieta en los pacientes, hay que fomentar el consumo de líquidos para evitar la formación y la recurrencia de los cálculos. Entonces, ¿qué nos dice la guía nuevamente? Que la incidencia va a depender de varios factores. Uno de ellos es el factor geográfico, el clima, el factor étnico, ¿no? Es más frecuente en los caucásicos, en la raza blanca, menos frecuentes en los afroamericanos. El factor de la dieta, personas que consumen mucha carne, mucho sodio, tienen más riesgo de formar cálculos. El síndrome metabólico, la obesidad, más riesgo de formar cálculos de ácido úrico. Los factores genéticos también tienen que ver acá. Luego dice la guía que el riesgo de recurrencia está determinado, uno, por la enfermedad o trastorno que causa pues la formación de los cálculos. Y nuevamente nos recalca que la prevalencia varía de región a región, puede ir del 1% hasta el 20%. Y dice que en los países con alto nivel de vida económica, tipo Suecia, Canadá, Estados Unidos, la incidencia es alta, al 10%. En resumen, ¿qué podríamos decir? Que es una enfermedad bastante común de la vía urinaria. Su incidencia varía del 1 al 20% y su prevalencia a nivel global es al 5%, y una característica de los cálculos es su recurrencia. A 5 años el 50% puede volver a formar cálculo, y a 10 años el 70% puede recurrir nuevamente en la formación de cálculos. Predomina en los hombres con respecto a las mujeres, con un pico para el varón entre los 30, 40 años, otros dicen desde 20 años, promedio 30, y para las mujeres a partir de los 50 años, en la etapa menopáusica se nivela a los varones, ¿no? Puede darse a cualquier edad, como les decía.
se da en todas las razas, pero es menos frecuente en los afroamericanos, más en los caucásicos, más en los de raza blanca. Constituye el 20% de toda nuestra consulta urológica y el 5% de todas las urgencias urológicas. Este es un resumen de lo mismo. En cuanto a la etiología, existe una serie de factores que va a determinar la formación de los cálculos. Uno de ellos es el factor extrínseco, factores tal vez que nosotros podemos modificarlo, y los factores intrínsecos que no se pueden modificar o poco modificables, ¿no? Y aún no está claro la etiología en sí de los cálculos urinarios. Aquellos factores intrínsecos que no se pueden modificar o poco modificables, está el sexo, está la edad, está la raza, las alteraciones anatómicas tal vez podríamos nosotros mejorar o corregirlas. Estas alteraciones anatómicas lo que genera es éstasis urinaria, por lo tanto lo que vamos a generar es precipitación de los cristales y llevar a la formación de cálculos. En este grupo tenemos el riñón en esponja, la estenosis piel-ureteral, los divertículos, los quistes calicilares, la estrechez del uréter, el reflujo vésico-ureteral, el ureterocele, el riñón en herradura. Y tenemos también factores genéticos que no vamos a poder corregir. El 25% de los pacientes pues tienen litiasis con este antecedente poligenético. En este grupo están los cálculos de ácido úrico, de santina, de cistina. Y los factores que podríamos corregir y modificarlos son los factores extrínsecos, ¿no? El factor geográfico estacional podemos cambiarlo, el factor alimenticio podemos mejorarlo, y la ingesta hídrica, ¿no? Se dice que para evitar la recurrencia, la formación de cálculos, el paciente tiene que generar una diuresis de 2 litros. Por lo tanto, el paciente tiene que por lo menos tomar 3 litros de líquido por día. El síndrome metabólico, que actualmente cada vez vemos más, incluso en nuestro país está en aumento. Hablar de síndrome metabólico es hablar de obesidad central, hablar de hiperlipemia, de hipertensión, de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace este síndrome metabólico? Lo que va a generar es una disminución del pH urinario y lo que va a resultar pues en el depósito de cristales de ácido úrico, y de esta manera se forman los cálculos. Se ha visto que el 34% de los pacientes diabéticos tienen cálculos de ácido úrico. Entonces, cuando ustedes se encuentren un paciente diabético, búsquenle cálculos por ácido úrico. Esto es lo mismo. Vamos a hablar ahora de los tipos de cálculos. Esto es por orden de frecuencia, ¿ya? El más frecuente son los cálculos cálcicos. El 80% es cálcico. El 85% su etiología es desconocida, desgraciadamente. Son cálculos que se ve más frecuente en los varones. Tiene una alta tasa de recidiva. El más frecuente y encima es más recidivante, ¿no? El 50% puede recidivar a los 5 años. Dentro de este grupo tenemos al oxalato de calcio y al fosfato de calcio. Dentro del oxalato de calcio, el monohidratado, que es un cálculo duro, es un cálculo que su superficie es de borde, no es regular, no es liso, sino es todo irregular, tiene espículas. Por eso es que cuando baja, duele, genera cólico, ¿no? Y en algunos casos ustedes pueden encontrar hematuria macroscópica o microscópica. Es bastante frecuente este tipo de cálculo. Mientras que los de fosfato de calcio son cálculos también duros, pero son cálculos menos frecuentes, pero en cuanto a cómo diferenciarlo uno macroscópicamente, por ejemplo, el monohidratado lo van a ver marrón oscuro, negro, mientras que el de fosfato de calcio lo van a ver algo más grisáceo, más blanquecino, ¿no? Pero el que más vemos es el monohidratado. El segundo grupo están los cálculos de ácido úrico, al 5%. Este cálculo, como les decía, se ve más en pacientes con diabetes, pacientes obesos,
¿no? Y existen factores para su formación, factores de riesgo. Tenemos la hiperuricemia, la disminución del volumen urinario, las pacientes a mayor edad, mayor riesgo de este tipo de cálculo, y el consumo rico en proteínas en purina, ¿no? Y el otro tipo de cálculo no despreciable, nosotros en el hospital vemos bastante de este tipo, son cálculos infecciosos, son cálculos que les conoce como estruvita o lo de fosfato amonio magnesio, que es bastante frecuente en las mujeres. No vienen por dolor, vienen por infecciones recurrentes. Una vez puede venir, le das tratamiento, segunda, tercera, viene, recurre, búscale cálculos por estruvita, cálculo infeccioso. Si encima este paciente es diabético, con mayor razón, ¿ya? Entonces es más frecuente en mujeres, corresponde al 10 al 20% de toda la litiasis, y siempre hay un germen uriolítico ahí. Los gérmenes uriolíticos son gérmenes pues que son productoras de ureasa, ¿no? Y estas son las que generan este tipo de cálculo. El principal germen uriolítico es el Proteus, el que vemos con más frecuencia. No es el único, ¿ya? Pero en orden de frecuencia primero está Proteus, ¿ya? ¿Y cómo se hacemos el diagnóstico? Uno, por la presencia del germen uriolítico en urocultivo, un pH alcalino y la presencia de cristales de estruvito. Acá estamos en este cuadro, vemos los gérmenes uriolíticos por frecuencia, a la cabeza Proteus. Hay otros tipos de cálculos ya menos frecuentes, que uno de ellos es el cálculo de cistina. Es un cálculo que esto sí no vemos en niños, vemos en adolescentes. Estos pacientes no hay diferencia de sexo, se presentan por igual. Vemos en los pacientes que tienen cistinuria. En estos pacientes pues hay una alteración en el transporte del aminoácido, ¿no? La cistina, ornitina, lisina, adenosina es el que está alterado en estos pacientes y su herencia es autosómica recesiva. Cálculos mucho más raros, ¿no? Son los cálculos por medicamentos. No tan raros en el hospital, porque somos hospital de referencia, y hay un departamento de infectología, medicina interna e infectología, donde ve bastante pacientes con VIH. Entonces estos pacientes dentro de su medicación reciben Indinavir, y nos llegan pacientes por este medicamento, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este cálculo? El gol estándar del diagnóstico de la litiasis es la tomografía, el urotécnico. Pero estos pacientes son radiolúcidos al urotécnico, ¿no? El cálculo es por indinal. Entonces el diagnóstico tenemos que hacerle con contraste para ver la falta de riñón, ¿no? Estos son los diferentes tipos de cálculos que les estaba mencionando: irregulares, lisos, el cálculo de estruvita, que es un cálculo grande, coraliforme, que dibuja toda la pelvis, los cálculos de ácido úrico y de cistina, que son duros, ¿no? Este es un cálculo de oxalato duro, ahí se está trabajando con el láser, pero es duro, es como vidrio. El otro es el oxalato de calcio monohidratado, igual duro, ¿no? La característica, un marrón oscuro, algo negruzco. Y el del cálculo infeccioso dibuja la pelvis renal, es un coral. Y este es un cálculo de ácido úrico, cálculo blando. En la tomografía sí se ve, pero en la placa simple no vamos a ver este tipo de cálculo, son muy blandos. En cuanto a los tipos de cálculos, según su composición, tiene un componente cristalino, que es mayoritario, y también tiene un poco de matriz orgánica, que corresponde a un 2 a 5%, ¿no? En cómo se forman los cálculos, el origen está condicionado pues por la precipitación de los productos que están disueltos en la orina y por una alteración de la metastabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La orina normalmente tiene sustancias promotores de la formación de cálculos, que son los cristales, diferentes cristales que les hablé, y por otro lado tiene los factores inhibidores que evitan la formación de los cálculos. Estos dos tienen que estar en equilibrio. Si uno supera, por ejemplo, se eleva los promotores, empieza la formación de los cristales. Eso es lo mismo,
Entonces, en suma, un cálculo renal vendría a ser la composición de la orina más alguna alteración del pH urinario. Recuerden que hay cálculos que no guardan relación con el pH, y ese es el oxalato, el que es mayoritario. Y esto se da en un tiempo, no de un día para el otro voy a formar cálculos. Hay un tiempo de formación de los cálculos. Los cálculos podremos ver que forman a pH alcalino, como los cálculos infecciosos, los de struvita y los de fosfato de calcio. Y por otro lado tenemos cálculos de ácido úrico a pH ácido y los de cistina. Y en la zona de protección, que no guarda relación con el pH, como les digo, la mayoría son oxalato de calcio, tanto el mono como el dihidratado. Y son cálculos duros. En cuanto a su etiopatogenia, según el tipo de cálculo, hay uno que es por alteraciones metabólicas, están todas lo que es la hipercalciuria, hiperuricosuria, la hiperoxaluria, la cistinuria, la santinuria. Esto es por una alteración metabólica y el otro es por una alteración del equilibrio metastático, ¿no? En cuanto a lo que es la hipercalciuria, su fisiopatología aún es desconocida, está asociado a factores genéticos y nutricionales. Dentro de este grupo están los de tipo digestivo, de tipo óseo, de origen renal. La hiperuricosuria, al contrario, que tiene un origen multifactorial, acá se ve por un aumento rico en consumo de proteínas, tanto animales como de purinas, ¿no? Y el otro es por una sobreproducción endógena del ácido úrico. Lo que hemos visto más es por el síndrome por el Lesch-Nyhan y el excesismo catabolismo celular, los pacientes oncológicos, los hematológicos, ¿no? Que ellos generan este tipo de cálculos. Y el otro lado, el trastorno tubular en el manejo del ácido úrico. Todo esto son trastornos metabólicos, ¿ya? Que nos llegan pacientes de nefrología. En cuanto a la hiperoxaluria, en este grupo está el 85% pues, de los oxalatos presentes en la orina deriva de la producción hepática, no se olviden. Entonces, en este grupo tenemos las endógenas y las exógenas. Dentro de las hiperoxalurias endógenas, vemos los que tienen déficits congénitos enzimáticos, ¿no? Los que tienen alteración de la vitamina B6 por un déficit. Y dentro de las exógenas, más se ve en pacientes que son operados de cirugías grandes, intestinales, resecciones intestinales grandes, ¿no? Y también hay causas muy raras ya, los idiopáticos. Y la cistinuria, que es de los niños, de los adolescentes, es como una alteración del defecto en el transporte de los 4 aminoácidos, que es la lisina, adenosina, ubiquina, cistina. Entonces, estos pacientes siempre tenemos que estar alcalinizando la orina, llevando pH alcalino para evitar su formación o su recurrencia. Y la alteración del equilibrio metastático, ¿no? Este es un resumen de todo lo anterior. Esta es la adherencia. En cuanto a la presentación clínica, los cálculos, el cuadro clínico va a depender del tamaño del cálculo y su capacidad de obstrucción. Yo puedo tener un cálculo coraliforme, un cálculo que me ocupa toda la pelvis renal, pero no me va a generar clínica de dolor, ¿no? Estos cálculos grandes hemos visto, estábamos hablando ahora, que se ve más en pacientes con cálculos infecciosos, cálculos de struvita. Entonces estos pacientes te llegan por otro motivo, te llega por infección. Pero no es raro ver también los cálculos cálcicos. Los cálculos cálcicos, que es la mayoría, puede ser desde microlitiasis hasta coraliforme. Pero los más característicos son los de struvita, los infecciosos, cálculos grandes. Entonces la clínica a veces no es el tipo de dolor, va a depender mucho del tamaño del cálculo. Cuanto más pequeño es el cálculo, hay más chance que el cálculo migre. Entonces, al migrar, puede obstruir y eso genera dolor, ¿no? Desde cólico hasta dolor moderado. Entonces, el cuadro clínico va a depender del tamaño de la capacidad de obstrucción del cálculo, va a depender de la localización y puede ser pues asintomáticos, pueden ser muy sintomáticos, pueden generar microhematuria, macrohematuria, puede dar infección urinaria.
Cuando son asintomáticos, generalmente viene el paciente fue a un chequeo por otro motivo y bueno, le encontraron pues cálculo por imágenes, por ecografía, son hallazgos incidentales de los cálculos, ¿no? Cuando ya la presentación es sintomática, el paciente te puede llegar con dolor lumbar, puede ser tolerable, ¿no? O puede llegar con un dolor muy intenso, o sea, muy sintomático, ¿no? Puede llegar con dolor lumbar, puede llegar asociado a fiebre, puede llegar el paciente con cuadro infeccioso asociado, puede el paciente estar presentando como antecedente infección a repetición. Si tiene un solo riñón, el paciente puede llegar en anuria, con insuficiencia renal aguda, o tal vez ya el paciente tiene buen tiempo y el cálculo crece, obstruye y el paciente no le dio importancia, puede llegar a insuficiencia renal crónica, incluso a la diálisis, ¿no? Y la hematuria puede ser desde micro hasta macroscópico. Esto es la semiología de los cálculos, esto ustedes lo dominan. El cólico renal. El cólico renal ustedes tienen que aprenderlo, porque ustedes como internos, ya sea por cirugía, ya sea por medicina interna, incluso que cuando hagan en la parte de ginecología, va a llegar gestantes con cólico renal. Incluso pediátricos, ya saben que hay cálculos que son de niños y adolescentes. Tienen que saber distinguir un cólico renal. El cólico renal es un dolor muy intenso, un dolor que no cede con nada, no hay posición para calmar. Es un dolor que el paciente viene relacionando, agarrándose el lado que está comprometido. Algunos son tan suertudos que les cae 2 cálculos y viene pues terrible, vienen con náuseas, con vómitos, vienen diaforético el paciente. Tú llegas al tópico, no te va a dar ni datos, solamente cálmame el dolor, porque es un dolor muy intenso que no se compara ni con el parto, dice, ¿no? Así de intenso es el cólico renal. Y dan reflejos vagales, hacen hipertensión estos pacientes cuando el dolor no cede. Entonces cuando les llegue el dolor, el paciente no le vayan a estar pues ahí tomándole la presión, sacándole muestras. Primero calmen el dolor, ¿no? Pero van preguntando, indagando directamente dónde te duele, cómo. Si ustedes ven la zona de ubicación, dónde empezó, cómo migra, porque uno sospecha, ese está haciendo un cólico renal, ¿no? ¿Y por qué se genera el cólico renal? ¿No? El cólico renal es porque algo está obstruyendo la vía urinaria, que la mayoría de veces es cálculo, no es el único, puede ser un coágulo también. Algo que obstruye la vía urinaria. Para empezar, el riñón no duele, al igual que el hígado. Son los 2 órganos más nobles que tenemos. No duele. Lo que duele es la cápsula. ¿Y por qué duele la cápsula? Porque se distiende. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cálculo a nivel del uréter, ¿sí? A nivel, se desprende, puede ser del cáliz superior, medio, de la pelvis, ha migrado un cálculo que genera una obstrucción. Proximal a este cálculo, lo que vamos a encontrar es un aumento de la presión intrapiélica. La orina no deja de filtrar, sigue filtrando, por lo tanto va a haber un aumento en esta zona. Y al aumentar la presión intrapiélica, lo que generamos es distensión de la cápsula. ¿Y qué duele? Duele la cápsula, no duele el riñón. Por eso se genera un cólico renal. Cuando ustedes lleguen a un paciente con sospecha de cólico renal, no lo vayan a hidratar, no le pongan una vía, pasen el chorro, pasen, no. Si la fisiopatología del cólico renal es un aumento de la presión intrapiélica, si tú le pasas volumen, el riñón va a seguir filtrando y el dolor no va a ceder. Cuando llega un cólico renal, si le vas a pasar su analgesia, que sea en poco volumen. Y se les dice, incluso le bajaste el dolor del cólico, le das el alta, el paciente le recomiendas dieta seca, lo mínimo de líquido para evitar aumentar la presión intrapiélica. De la semiología. No se olviden que el uréter hay 3 estrecheces anatómicas fisiológicas, donde los cálculos tienen dificultad para su pasaje. Uno es a nivel alto, a nivel de la unión cielo-ureteral,
otro es en el entrecruzamiento de los grandes brazos ilíacos y otro a nivel distal, en la unión urétero-vesical. Esas tres son las zonas en las cuales los cálculos a veces se obstruyen. Entonces, cuando pida, busquen, ¿no?, esas tres zonas para ver la placa, la radiografía, la tomografía. Primero busquen esas zonas que son estrecheces anatómicas. Como les decía, no siempre los cálculos son los que generan cólico renal. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial con patología renal no litiásica, por ejemplo, una infección, una pielonefritis, tumores, ¿no?, que crecen tumores del uréter que a veces obstruyen, los cánceres del ureterio superior, coágulos, hemorragias. En lo que es patología de columna, las hernias discales, ¿no?, lumbares, la patología digestiva, apéndices retrosecales, cólico biliar, si es en el lado derecho, a veces un cólico vesicular del lado derecho, trombosis mesentérica, los divertículos, aneurisma, aorta abdominal, dentro de lo ginecológico, el embarazo ectópico, una torsión de ovario, de un quiste de ovario, también hematomas retroperitoneales, mucho más raro, y en el caso de los varones, la torsión del conducto espermático. En cuanto a los exámenes complementarios, el paciente les llega, recuerden, primero calmen el dolor, ¿no? El dolor va a bajar, tal vez no al 100%, pero ya el paciente ya conversa, ya está un poquito más estable, ahí le piden los exámenes complementarios, ¿no? Puedes iniciar con un examen de orina, un hemograma, función renal, radiografía, tomografía, de acuerdo al nivel donde ustedes están. No es que a todo le voy a pedir, no, de acuerdo en qué nivel están. Entonces, ¿en qué caso yo pido un hemograma? ¿O en qué caso yo pido evaluación de función renal? Si me llega el paciente con cólico renal, ya le bajé su dolor, pero el paciente me dice, pero también tengo fiebre. Dice, 2 días estoy con molestias para orinar, disuria, polaquiuria, tenesmo, qué sé yo. Recuerden que el cálculo ureteral distal también da disuria, da tenesmo, sensación de pujo, confundes con una cistitis, pero es el cálculo que está obstruyendo, es un reflejo. Le pido un hemograma para verificar si está haciendo una infección asociada. Tal vez venga el paciente todo edematoso, ¿no? Se le pido función renal, urea, creatinina. El examen de orina. Tenía ardor, doctora, me ardía para orinar. Le pido un examen de orina. De paso aprovecho ver cómo está su pH urinario, si tiene cristales, si tiene microhematuria. Y luego ya vienen las imágenes. Si yo estoy en mi centro de salud, en POSA, o centro de salud, me puedo valer de una placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen, el 90% de los cálculos lo vas a ver en esta placa, porque el 90%, la mayoría de los cálculos son radioopacos. No se olviden que los cálculos cálcicos son la mayoría, y el 90% ustedes van a ver en placa simple. Incluso a los cálculos infecciosos de struvita también lo van a ver en ahí, pero los cálculos de ácido úrico sí no van a ver porque son radiolúcidos. Pero ¿cuál es el problema de la placa? La placa es barato. El problema es que si yo quiero ubicar un cálculo ureteral y si el cálculo es pequeño, yo puedo confundir con flebolitos. No es tan específico, no es tan sensible, y aparte, si la mujer es gestante, no voy a poder realizarlo. Ahí son cálculos bastante grandes que uno lo ve, pues, ¿no?, con imágenes radioopacas. También puedo tener cálculos a nivel de ureteral distal, también igualito. Siempre hay que comparar con el hueso. Y la ecografía. La ecografía es un examen inocuo, lo puedes hacer para las gestantes en todas las edades. La ecografía es barato, lo ves, todo centro de salud tiene un ecógrafo, aunque sea portátil, pero lo tienen. Esta ecografía capta cálculos más de
4 milímetros. Hay muchas ecografías erróneas que informan arenillas. Ese término no existe. Ojo, ese término lo que ellos están viendo son placas de Randa, que es diferente, ¿ya? Pero el ecógrafo actualmente de alta resolución ven cálculos por encima de 4 milímetros. Entonces, la ecografía me va a ver muy bien todo lo que es riñón, todo lo que es vejiga y el uréter tal vez distal, pero el uréter medio no ve porque es un órgano bastante posterior, bastante retroperitoneal y es difícil de evaluar. Pero sí me sirve, si viene por clínica de cólico renal, indirectamente yo puedo ver hidronefrosis. No veo en el uréter proximal cálculo, no veo en el uréter distal cálculo. Ah, este paciente no tiene cálculo. No, si está dilatado, tal vez tu cálculo está en el uréter medio. O sea, eso no te descarta, pero sí te ayuda a evaluar hidronefrosis. Y en gestantes es bastante útil. El urograma excretor, antes hacíamos bastante urograma, actualmente casi ya no se hace. El urograma empezamos con una placa simple, obviamente, acá necesita radiación, no en gestantes, utiliza contraste, no en alérgicos al yodo y te evalúa muy bien la anatomía de la vía urinaria, ¿no? Básicamente más para evaluar la vía urinaria, pero ¿cómo detectamos los cálculos de radiolúcidos? No se va a ver, pero lo veíamos como falta de relleno cuando le aplicábamos el contraste. Y esto sí, actualmente el gol estándar del diagnóstico de la litiasis urinaria es la tomografía, el UROT. Sin contraste, cuando el paciente pues, no tiene antecedentes previos de formar cálculo, de infecciones o de algún procedimiento. Este es el gol estándar, es altamente sensible, altamente específico y capta cálculos desde 2 milímetros y lo importante de la tomografía es que te evalúa la densidad del cálculo. La densidad de la medida es unidades Hansen, no se olviden, ¿no? Y no solamente te evalúa cálculos, sino también otros órganos, ¿no? Y actualmente todo manejamos con tomografía. Si queremos aplicarle contraste, también queremos hacer un urograma, también un urotec con contraste, con fase nefrográfica o fase excretora, hacemos toda una reconstrucción con la tomografía. Cálculos, hemos dicho de indinavir no vamos a ver acá, pero le aplicamos contraste y lo ves acá. Bueno, acá tenemos diferentes imágenes, uréter proximal, uréter medio, cálculo piélico, cálculo ureteral proximal, cálculo en uréter distal, por tomografía. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico va a estar orientado, uno, al manejo del dolor, no se olviden, y los síntomas neurovegetativos. Si te vienen con un terrible dolor, con náuseas, con vómitos, primero tienes que calmarle eso. Y luego ya, no es que calme el dolor, ya señora, si vaya a su casa. Imagínense que sea un paciente que esté comprometiendo la función renal, entonces ya hay que hacer estudio para eso. Y favorecer la eliminación del cálculo mediante tratamiento, ya sea expulsivo, si es que se puede expulsar, o ya sea quirúrgico. ¿Okay? Por lo tanto, el tratamiento, primero la urgencia por lo que viene, calmar el dolor. Luego hay que eliminar el cálculo. Al eliminar podemos utilizar medicamentos para expulsar o medicamentos tipo litólisis para soltar el cálculo si es blando, o tratamiento quirúrgico, que actualmente ya todo es bajo intervencionismo, mínimamente invasivo. Y no nos quedamos ahí, ya le saqué el cálculo, ya le traqué, le saqué todo, ya señora, ahora sí vaya a su casa. No, porque el cálculo tiene alta recidiva, no se olviden. Entonces hay que evitar la recidiva en aquellos que uno sospecha, este va a recidivar porque tiene un síndrome metabólico, porque usted es una paciente que forma cálculo de ácido úrico, o esta paciente de repente tiene una alteración de la paratormona, entonces tengo que evitar la recidiva de estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento, el cólico renal. El paciente que te llega con cólico renal, hemos dicho que es porque algo se obstruye, ¿cierto? Hay una presión intrapiélica. Uno, hay que calmar el dolor. Entonces, ¿qué le doy? Aire. ¿Ya? No le voy a dar de primera llega, dale, por más que le duela, no
empiezo con un narcótico. No le doy petidina, morfina, no, al inicio no. Recuerden que estos vienen nauseosos, incluso vienen vomitando. Primero con un AINE. ¿Qué hace el AINE? Inhibe la síntesis de prostaglandinas y al disminuir, ¿qué hace? Disminuye, el filtrado renal. Si estamos hablando de que es la presión intrapiélica, lo que queremos parar más bien que filtre la orina, que no filtre. Entonces, esto hace el AINE. Por eso es que se empieza con un AINE. No pueden elegir, en el hospital trabajamos con bastante con diclofenaco, no tenemos ketorolaco, pero podemos mandar comprar, ningún problema, pueden utilizar. Doctor, es alérgico al AINE, puedes utilizar paracetamol, hay endovenoso también. Ya le aplicaste, esperas un rato, no cede el dolor, ahí recién pasas a un narcótico, ¿ya? Pero básicamente esto es analgesia, no es desinflamante. El narcótico siempre viene asociado a náuseas. Ponle un tramal, te va a dar náuseas. Entonces ahí le tienes que agregar un antiemético, ¿ya? Ahí ya, si ves que está parando el dolor, tal vez considerarle a este paciente, le doy un exclusivo, ¿no? Un tratamiento exclusivo. Eso es la vida. Bueno. Pero el paciente también puede llegar no solamente por un cólico simple, o sea, solo dolor, también puede llegar complicados. Pueden ser pacientes tan suertudos, como le digo, que les cae a la vez y si llega, y llegan en anuria, encima con cólico, y le ves en la tomografía 2 cálculos ureterales, ¿no? O llegan monorrenos, con un solo y se cayó y se obstruyó en anuria, o llegan infectados, ¿sí? Cálculos por estruvita, cálculos con una pielonefritis, con cálculos pacientes sépticos llegan. Entonces, el riñón obstruido e infectado es una urgencia urológica. Por lo tanto, el manejo va a ser antibiótico, si es que lo amerita. Si tengo que estar dilatado, no tengo para operar en el momento, pero si hay radiología intervencionista, le derivo la orina, le hago una nefrostomía alta. Y tal vez, no, si tengo un catéter para colocar un doble J, paso al procedimiento y le pongo un catéter doble J y le derivo la orina. O cirugía endoscópica, que en el hospital Almenara han estado trabajando por emergencia, cirugías de emergencia para cálculos ureterales, ¿no? Y no se olvide, no hay que hidratar al paciente cuando está en cólico renal. El tratamiento para eliminar el cálculo es el tratamiento expulsivo, pero en estos pacientes expulsivos se da un medicamento que es el alfa bloqueante, que es la tamsulosina, a dosis de 0.4 miligramos por día. Siempre hay que informar que la tamsulosina puede bajar un poquito la presión, por eso le damos de noche al paciente, pero hay que informarlo. Pero este tratamiento expulsivo no es para todos los pacientes, es para cálculos ureterales distales. El alfa bloqueante lo que va a hacer es relajar, así como relaja la uretra prostática, el cuello, también relaja el uréter distal. Su efecto tiene ahí. Por eso es que si el cálculo es pequeño y es distal, lo que al relajar va a aperturar y el cálculo puede caer, ¿no? Solamente para ureteral distal, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo le das? De 2 a 6 semanas. Cuanto más pequeño es el cálculo, más chance de eliminar el cálculo. Pero no se da a todos, ojo. En quienes no, aún así cumple el criterio de que es pequeño, está distal. En quienes no, pacientes monorrenos, el riñón es valioso. En cólico que no cede al dolor, ya le has dado un AINE, ya le has dado un narcótico y persiste, en ellos no. Aquellos que tienen una alteración anatómica, de repente tienen un ureterocele, jamás va a salir ese cálculo, tampoco le das ahí. Y aquellas ya que tienen alguna complicación, por ejemplo, infeccioso, bien en anuria o con falla renal, no le vas a dar tratamiento exclusivo, ¿no? Y la litólisis es, pues, para pacientes con ácido úrico, hay que alcalinizar la orina. El tratamiento intervencionista es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que ahorita es mínimamente invasivo. Esto es, antiguamente hacíamos esto, ¿no? Ahora todo es a una fibra láser o a una punción por percutánea. Esto con calma, lo leen en la casa, es para cálculos cuando es en uréter proximal, uréter medio, uréter distal. Se utiliza diferentes tipos de tratamiento. Para los cálculos ureterales distales, litotripsia
Cuando el cálculo esté en el medio, igual. Cuando el cálculo esté en el proximal, podrías intentarlo, pero tienes que tener el equipo flexible, porque como se trabaja con líquido, el cálculo cuando está más proximal puede migrar. Ahí tienes que entrar con un equipo flexible y tratar de buscar. Y de acuerdo al tamaño. Los cálculos grandes, los cálculos coraliformes, no se trabaja por flexible, sino por percutáneo. Se punza el riñón y a través de ahí se pasan los dilatadores y es como disparar algo, un taladro, y se fracciona y el cálculo sale con la pinza, fraccionado. Con el láser lo que hacemos es pulverizar, el paciente orina el cálculo. Este es el equipo flexible, ¿no? La punta ingresa a la pelvis y va buscando cáliz por cáliz. Ahí estamos intrarrenal, es intrarrenal. Acá es intrarrenal con el equipo flexible. Esta es una sala de cirugía endoscópica endurológica, es una sala blindada. En el hospital tenemos sala blindada porque todo se trabaja con radiación. Y todos mañana, los que entran a sala, tenemos 4 cirugías, todo es con radiación, todo es blindado, todos ingresamos con manguilón de plomo, porque trabajamos con radiación. Y las percutáneas es para cálculos grandes, más de 3 centímetros, ¿no? La sala antigua del hospital. Me piden también hablar un poco de litotripsia extracorpórea en el sílabo. La verdad que casi ya no se hace. Las guías aún lo recomiendan para cálculos pequeños, renales o ureterales proximales, pero que tengan criterios, ¿no? Cálculos relativamente de densidad promedio entre 600 a 800, pacientes pues que no tengan problema de coagulación, pacientes que no sean obesos, que no sean gestantes, que no tengan pues estrecheces en el uréter. Uno podría considerar hacer litotripsia extracorpórea. La extracorpórea son golpes, así tal cual, a la zona a nivel lumbar. Uno ubica el cálculo por radiografía y empieza a salir las ondas de choque, que son como golpes, y se da por un tiempo de 30 minutos. Imagínense, golpe, 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 ahí 30 minutos, todos salen con un hematoma renal. Es propio de la litotripsia extracorpórea, pero es un hematoma subcapsular, o uno mínimo, que en el tiempo se reabsorbe. 2 semanas otra vez ingresa el paciente así. Casi ya no se hace. En el hospital teníamos, pero ya no lo hacemos. Este es el equipo que les digo, ese es el litotriptor. Y el otro tratamiento, evitar la recidiva. Algo para ustedes que todavía tal vez no hacen la especialidad, que lo único, lo fácil, señor, si yo sé que recidiva mucho, señora, tome 3 litros de líquido todos los días, porque tienes que generar una diuresis de 2 litros diario, y así evitas la recidiva, tomando líquido. Con cálculos de ácido úrico, señora, no consuma mucha carne roja, no consuma comidas saladas, no evite todo lo que es comida que tenga carne roja, evita la recidiva. Y el otro ya es el trastorno metabólico, que nosotros lo derivamos al nefrólogo para su tratamiento. Bien, chicos, este era con respecto a lo que es litiasis urinaria. Ahora vamos a hablar sobre infecciones.